Hola amigos, tengan todos un excelente miércoles. Por aquí, por un mundo de economía, acompañándoles nuevamente con información económica muy actualizada del acontecer nacional, regional y global. Bienvenidos todos. Fidel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, así es. ¿Cómo están amigos? Esperamos que bien, pese a las circunstancias, estamos aquí efectivamente para acompañarles y aportarles información. Y entrando en materia de nuestro programa, vamos digamos con la primera noticia. Y es que el incremento del precio de la gasolina era una medida sin lugar a dudas necesaria, pero tendrá un impacto en los precios de los productos, lo que impulsará la hiperinflación. Así lo afirmó el economista Óscar Forero, quien explicó además que mantener subsidiado el combustible era y es inviable. Desde hace muchos años las pérdidas anuales estaban calculadas en el mercado interno de gasolinas en torno a los 12.000 millones de dólares al año, y el presupuesto actual de la nación, para que tengamos una imagen del tamaño de las pérdidas, el presupuesto es de 5.000 millones de dólares. Dijo, el Estado ha perdido por este concepto 120.000 millones de dólares solo entre los años 2010 y 2020, añadió. Al mismo tiempo manifestó que esto mismo sucede con los servicios, como es el caso de la energía eléctrica, las telecomunicaciones, las comunicaciones, el agua potable, al estar diseñados dentro de los mecanismos de funcionamiento inviables que generan desinversión, mal servicio, escasez, entre otras rémoras. El combustible, aseveró por su parte Óscar Forero, aún con este incremento seguirá siendo el más barato del mundo, pero está hablando del subsidiado, del precio de 5.000 bolívares. No obstante, debe establecerse un mecanismo que permita, conforme avance la inflación, actualizar de manera periódica los precios de la gasolina. Enfatizó al mismo tiempo que es correcto establecer un límite al subsidio. Sin embargo, un subsidio infinito, como el que estaba diseñado anteriormente, es un desangre para cualquier economía. Es la opinión de nuestro amigo Óscar Forero. Eso siempre se ha sabido, que ese subsidio ha sido, una gran pérdida para la economía nacional. Vamos ahora a una reflexión, porque la reflexión siempre es muy necesaria. Y hoy haremos una reflexión tomando en cuenta el titular del diario 2001 del pasado 25 de mayo. El titular deja ver bien clarito lo del negocio del agua. Y el titular es el siguiente: el agua se halla en la web, pero en verdes. De más está aclarar que en verdes se refiere a la moneda estadounidense. No diremos que esa gente que dolariza hasta el agua son seres bichos en formas de personas, porque eso sería manejar una redundancia. Lo que sí queremos tocar es la causal por la que dichos seres se constituyen en un país bajo la denominación de crimen organizado. La causal, el principio permitidor de tal fenómeno, de tal crimen organizado, proviene no por iniciativa privada suya, que la tiene, sin duda, sino que al estar organizado en tanto instancia criminal, esto es, al estar en condiciones técnico-profesionales de percibir una realidad institucional precaria o nula, como Venezuela, por ejemplo, ya que a su disposición cuenta con analistas económico-administrativos, político-jurídicos, sociodemográficos, etc., saben que aunque formalmente se le prohíba actividades ilícitas por la vía factual práctica, no. En pocas palabras, amigos, amigas, televidentes, hay criminalidad organizada en un país cuando éste no está en la posibilidad institucional de hacerle frente. En consecuencia, así como hasta el agua se dolariza, ¿qué se puede esperar de otras necesidades? Y déjenme decirles
que el titular del diario 2001, ya citado, no se quedó ahí. Terminó de esta manera. Terminó el titular, repito, de esta manera. $25 el monto. Pujante negocio online. El pequeño problemón no es que se dolarice una economía, no. El pequeño problemón consiste en que esa dolarización no es legal, no es controlada y se da para hiperespecular con el conjunto de necesidades básicas del colectivo nacional. Hasta aquí esta reflexión y vamos ahora a cumplir con una pauta comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía, acompañándolos en este mediodía de miércoles. Seguimos con información. Las reservas internacionales netas de la República el 4 de junio pasado registraron un saldo de 6.524 millones de dólares, lo cual refleja un repunte, un incremento de 77 millones de dólares en comparación con el saldo de la semana anterior, el cual se ubicó en 6.447 millones. De acuerdo con la información obtenida en el portal del Banco Central de Venezuela, el saldo del Fondo de Estabilización Macroeconómica se mantiene en 3 millones de dólares, por cuanto el gobierno venezolano no ha hecho nuevos aportes en dicha cuenta, luego de haber sustraído, por supuesto, los 800 millones de dólares que se mantenían allí como saldo. Con el comportamiento registrado en las reservas internacionales esta semana, el saldo de los activos de la República en el exterior se ubica finalmente en 6.527 millones de dólares, en tanto que las reservas operativas del Banco Central cada día están más disminuidas. Siguiendo con otra información, también del ámbito financiero, las grandes instituciones bancarias de Venezuela se han blindado ante las fallas de la energía eléctrica, para así lograr mantener su operatividad al 100% y por supuesto mantener la atención a sus usuarios ante cualquier contingencia mediante la incorporación, por cierto, a sus plataformas de equipos de protección de energía y la contratación de servicios especializados en monitoreo y mantenimiento de esta infraestructura tecnológica. Esta información la dio a conocer Eduardo Ross, quien es ingeniero mecánico y ejecutivo de ventas de la corporación Solsica, quien explicó que luego de los apagones de los años 2019, del año 2019 y lo que va del 20, los bancos se prepararon aún más para afrontar bajones e interrupciones del flujo eléctrico. Este sector y el de telecomunicaciones, por ejemplo, según Ross, cuentan con equipos UPS profesionales que proporcionan energía de forma ininterrumpida, así como también tienen a disposición la atención técnico-profesional de ingenieros de la empresa Solsica. Para los bancos es de vital importancia estar prevenidos ante cualquier contingencia, vaya si no, ya que si un dispositivo de protección de energía falla, esto interrumpe la continuidad del negocio y de la atención al cliente. Entonces, una entidad bancaria, por ejemplo, no puede permitirse el lujo que deje de funcionar un equipo que mantiene su operación y su operatividad, porque eso va a causar pérdidas muy grandes, no solamente del dinero, de tener acceso, por ejemplo, a la información de registro de operaciones y dañar en consecuencia el prestigio frente a sus clientes, señala el ingeniero Ross. Bien. Y en otro orden, Venezuela, para normalizarse, necesita cuantiosas inversiones que para los próximos 5 años están en el orden de los 150.000 millones de dólares, que solamente vendrán en la medida en que se pueda resolver el problema político que en estos momentos se vive en el país. El pronunciamiento lo hizo el economista y director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros, quien advierte que en este momento economía y política son hermanas siamesas,
no se pueden separar. No podemos pensar en resolver el problema económico sin resolver el problema político, porque Venezuela necesita financiamiento internacional y en grandes cantidades. Son necesidades financieras enormes que necesita el país para normalizarse, por lo menos en 5 años. Necesitamos un poco más de 150.000 millones de dólares que van a venir de diferentes vías. Vías como es la inversión extranjera, de multilaterales, donaciones, y esto solamente puede empezar a llegar si nosotros entramos en un proceso de transición ordenada que lamentablemente está muy lejos. Así lo afirmó el especialista. Mientras este escenario no cambie, lo que tendremos será una profundización del proceso de crisis. Así lo dijo en días pasados. Y en materia aduanera, la situación de la actividad aduanera en el país es realmente precaria, ya que desde el año 2007 se han venido reduciendo las importaciones y el sector registra una caída de 98%, lo cual se agudiza con la presencia del COVID-19 y la aplicación del confinamiento por 60 días que se acaba de extender por 30 más. El presidente de la Cámara de Comerciantes, Industriales y Aduaneros del Estado Vargas, Roosevelt Gutiérrez, dio a conocer la información indicando que en estos momentos el único que está realizando importaciones es el Estado venezolano. Por lo tanto, existe una baja operatividad en las actividades portuarias, ya que no hay suficientes importaciones como para realizar las nacionalizaciones de mercancías. Para exponer la magnitud de la caída de las importaciones, Gutiérrez señaló que antes del 2012 llegamos a tener importaciones por el orden de los 60.000 millones de dólares, cuando teníamos una economía más abierta. Sin embargo, en estos momentos los montos importados son muy modestos y están referidos a importaciones puerta a puerta que se realizan a través de flexibilizaciones aduaneras y permiten establecer y así abastecer a algunos sectores, especialmente al de la capital de la República. Ratificó Gutiérrez que solamente se están llegando importaciones para algunas empresas que aún están operando, pero en muy pequeñas cantidades, recordando que el parque industrial venezolano se redujo cerca de 12.800 industrias a menos de 2.200 en la actualidad, muchas de las cuales están operando entre un 15 y un 20% de su capacidad instalada. Situación compleja. Amigos, vamos a hacer un nuevo corte para cumplir compromisos comerciales de planta y regresamos con ustedes con más de Un Mundo de Economía. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira, llevándoles a ustedes más noticias económicas del entorno regional, nacional y global. Un entorno nacional bastante controvertido, indetenible, pero también muy interesante, dada la magnitud de la hipercrisis económica que hay en el país. Y un llamado de alerta, por cierto, sobre la profundización de la crisis socioeconómica que vive el país, formuló recientemente a través de un comunicado la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en cumplimiento de su responsabilidad reglamentaria y ciudadana. Recuerdan que la economía venezolana acumula 6 años consecutivos de contracción, con niveles de un 70% menores a los del año 2013. Deterioro pronunciado de los servicios públicos, destrucción de la capacidad productiva de la industria petrolera en manos del Estado y reducción sustancial de la producción privada. Señala la Academia Nacional de Ciencias Económicas que como resultado la población está sumida en niveles de miseria nunca antes visto por las últimas 3 generaciones, con salarios mínimos de menos de $3 mensuales y con más de 5 millones de emigrados impulsados en su mayoría por mecanismos de sobrevivencia.
Esta situación se agrava ante la pandemia del COVID-19, dada la vulnerabilidad de la población por su pobreza y desnutrición, tanto así también una situación sanitaria y hospitalaria sumamente precaria, producto de tantos años de desidia y de corrupción. Advierten también que la pandemia exige al Estado venezolano, además de prestar atención a la salud pública, prever la estrategia global y las políticas económicas a emprender para enfrentar la situación de estancamiento económico con inflación. Sobre este informe, sobre este pronunciamiento tan importante de la academia, conviene hacer una reflexión, porque una reflexión siempre es necesaria. Y es que de este trascendental pronunciamiento de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas conviene resaltar el énfasis que ponen en que esta pandemia que se está viviendo del COVID-19 le exige al Estado venezolano, además de prestar atención a la salud pública y prever la estrategia global y las políticas económicas para poder enfrentar la situación de estancamiento económico que vive el país con inflación. Sin embargo, en sentido contrario a lo requerido, se impone una mayor presión tributaria a la ciudadanía y se colocan nuevas exigencias contables para las empresas y personas, tal y como evidencian la reforma al Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Aduanas y la nueva ley del IVA en la Gaceta Oficial 6507 de la República de Venezuela. Asimismo, se retoma la perniciosa política de controles de precios y de restricciones de permisos de distribución de alimentos, retornando en consecuencia al riesgoso contexto del desabastecimiento de años recientes anteriores, estimulando con ello la aparición de mercados informales con precios inaccesibles y una distorsión todavía mayor de los mercados internos. La gravedad de la situación, según la academia, reclama un gobierno capaz de concertar los apoyos internacionales necesarios para enfrentar exitosamente la pandemia e instrumentar las medidas requeridas para sacar a Venezuela de la profunda depresión que abate los niveles de vida de su población. La situación venezolana es crítica y harto compleja. Su superación exige desarrollar un programa de profundas reformas estructurales y políticas económicas que permitan estabilizar las variables macroeconómicas fundamentales del país. Avanzar en esta dirección exige un sólido respaldo de la sociedad y un compromiso del liderazgo político que va mucho más allá de las agendas político-partidistas y de las apetencias personales. Esta corrección de rumbo permitirá la construcción de una Venezuela próspera e inclusiva. Esta es la opinión de la Academia Nacional de la Ciencia Económica, el máximo ente pensante, rector, digamos, de este campo en nuestro país. Guía fundamental de todos quienes de alguna manera entramos en el campo de la ciencia económica. Y no es la primera vez que se pronuncia la Academia de las Ciencias Económicas aquí en Venezuela ante la magnitud de la gravedad de la crisis económica y social que se atraviesa nacionalmente. Se pronuncia y da muchas indicaciones y todo hace llamado a las autoridades competentes, a la crítica, a la reflexión, pero de ahí no pasa nada. Y genera propuestas, pero no son atendidas. Pero la academia, dirán sus representantes, quienes hacen estos pronunciamientos, bueno, que no sea por nosotros. Nos pronunciamos y se dijo, se alertó y se da señalación, pronunciamiento de la gravedad de la crisis que atraviesa el país, de todo orden, porque es crisis económica, política, crisis social, ya una crisis, hasta una crisis moral, sí, humana de magnitudes. Y hacen señalamientos que por demás son extremadamente importantes, sobre todo en un ambiente en el que estamos en este país, en que términos prácticos se está llevando adelante una antieconomía en el país. Le queda realmente muy cuesta arriba a la Academia de las Ciencias Económicas
hacer los señalamientos, pero ciertamente es necesario porque sientan, digamos, como estamos hablando, un precedente que es fundamental y es importantísimo. Exactamente, bueno, y de esta manera, con esta reflexión, nosotros culminamos el programa de hoy miércoles. Nos queda darles las gracias por su amable atención. Y por supuesto, invitarlos a que nos acompañen mañana jueves y viernes y recordarles que a las 4 de la tarde por TRT puede ver la reposición de este y de todos los programas de lunes a viernes. Ya saben, amigos, que la economía cada vez más adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen provecho, buena tarde.